Bienvenidos al 15º episodio de la serie Evangelios Apócrifos. Hoy viajaremos a una época no tan lejana para explicar lo que quizás sea el apócrifo más curioso de todos, no por su contenido, sino por la historia de cómo fue descubierto y el revuelo que causó dicha revelación. En 1958, el biblista estadounidense Morton Smith descubrió en el monasterio de Mar Saba, ubicado a unos 20 kilómetros de Jerusalén, el manuscrito de una carta hasta entonces desconocida. La carta estaba firmada por Clemente de Alejandría y dirigida a una persona llamada Teodoro. En esta carta se mencionaban dos pasajes del Evangelio de Marcos, el mismo Evangelio canónico, pero estas dos secciones, que pertenecerían al capítulo 10, no están presentes en ninguno de los más de 1500 manuscritos conocidos de este Evangelio, ni tampoco en ninguna edición del Nuevo Testamento. Smith encontró la carta en una transcripción en las páginas finales de una edición impresa del siglo XVII de las obras de Ignacio de Antioquía. Naturalmente, Smith tomó una foto en blanco y negro del manuscrito, así como de otras páginas del libro. Años más tarde, en 1973, Smith publicó un libro donde relató cómo encontró esta carta mientras catalogaba documentos en el antiguo monasterio ortodoxo griego de Mar Saba durante el verano de 1958. La carta afirma que existía una versión falsificada del Evangelio de Marcos creada por la secta gnóstica de los carpocrasianos. Clemente, en su carta, sostiene que esta versión era una interpretación más espiritual del Evangelio y cita dos fragmentos. Durante años, se pensó que solo Smith había visto la carta, pero 25 años después, el erudito Guy Gedalia Stromsa afirmó que en 1976, junto con los fallecidos profesores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, David Flusser y Shlomo Pines, y dos religiosos, uno de ellos un monje de Mar Saba, determinaron que el manuscrito estaría más seguro en Jerusalén. Así, el archimandrita Melitón depositó la carta en la biblioteca del patriarcado. En 1977, el bibliotecario Kallistos Durvas retiró las dos páginas que contenían la carta para fotografiarlas y luego recatalogarlas. Años más tarde, las páginas simplemente desaparecieron o alguien las ocultó, ya que hasta hoy no se sabe dónde están. Kallistos entregó sus fotos en color a Charles W. Hedrick y Nicolaus Olimpio, quienes en el año 2000 las publicaron en un libro. Entonces, lo que tenemos disponible de este Evangelio son estos fragmentos en una carta de Clemente de Alejandría, carta que desapareció rápidamente, pero que está accesible gracias a las fotos tomadas por Smith en 1958 y por Durvas en 1977. ¿Y por qué tanto alboroto en torno a estos pequeños fragmentos en una carta? Eso es lo que descubrirás en el episodio de hoy, donde hablaremos sobre lo que el profesor Federico Lourenço ha denominado el Evangelio místico de Marcos.
La palabra apócrifo proviene del griego apócrifos, que significa oculto. En la literatura, el término se utiliza comúnmente para referirse a libros que se mantuvieron en la clandestinidad, y en bibliología para identificar las obras religiosas de la Iglesia primitiva que carecen de autoridad canónica, es decir, que no eran leídas en el culto público porque no se consideraban palabra de Dios dada a los hombres. Es importante recordar que el término apócrifo no debe considerarse peyorativo, ya que su contenido puede contener verdades, sean teológicas o históricas. Los evangelios apócrifos son textos escritos en diferentes épocas, muchos de ellos pertenecientes a la Iglesia primitiva y otros ya medievales. Esta serie solo presentará comentarios, curiosidades y referencias sobre estos textos, sirviendo como una guía para introducir estos temas y despertar el interés por profundizar en el conocimiento sobre la historia de la salvación. Los textos completos se pueden encontrar gratuitamente en Internet, y para la serie hemos utilizado la traducción del profesor Federico Lorenzo, de la Universidad de Coimbra, publicada en 2022. El Evangelio secreto de Marcos. La carta encontrada por Morton Smith no era el original escrito por Clemente de Alejandría, sino una copia hecha probablemente en el siglo XVIII. La carta comienza con el copista introduciendo al lector el contexto. De las cartas del Santísimo Clemente, autor de la Miscelánea, a Teodoro. El personaje de Teodoro, a quien está dirigida la carta, no es conocido en la historia del cristianismo. Clemente comienza diciendo que Teodoro hizo bien en silenciar las enseñanzas de los carpocrasianos, ya que ellos son los llamados astros errantes profetizados, que se desvían del camino estrecho de los mandamientos hacia la libertinaje de los pecados carnales y corporales. Antes de continuar, hablemos sobre quiénes eran los carpocrasianos. Los carpocrasianos eran seguidores de un movimiento cristiano gnóstico del siglo II que profesaban las doctrinas de Carpócrates de Alejandría. Ellos rechazaban el Antiguo Testamento, afirmaban que José era el padre biológico de Jesús y creían que el fin último del ser humano era unirse a lo divino. Ireneo de Lyon, crítico de esta secta, decía que creían en la reencarnación y que, para evitar reencarnar muchas veces, eran alentados a experimentar todo en la vida, incluyendo todas las formas de inmoralidad. Claro, lo que sabemos de esta secta proviene de fuentes que la combatían, lo que naturalmente puede influir en la forma en que son retratados según la ideología del narrador, pero no hay una argumentación plausible para desacreditar los testimonios de estos autores. Volviendo a la carta,
Clemente escribe que estos gnósticos profundizan en el conocimiento de las profundidades de Satanás, sin indicar con qué propósito, aunque probablemente fuera simplemente un estudio. Sin darse cuenta, al estudiar este tema, se sumergen en la oscuridad y la mentira. Clemente concluye diciendo que los carpocrasianos se jactan de ser libres, pero se han convertido en esclavos de deseos serviles. Podemos, al leer los evangelios, tal vez criticar este moralismo por parte de Clemente. Pero, ¿no hay acaso un misterio en el concepto de una libertad que nos obliga a encajar en una idea que te deja libre para todo, excepto para elegir ser verdaderamente libre? Vivimos en tiempos en que personas que reclaman el derecho de expresarse para insultar, calumniar, mentir y destruir, lo hacen en nombre de la libertad de expresión, demostrando claramente que no han entendido lo que significa la verdadera libertad. Si la libertad fuera esa libertinaje absoluta que puede pervertir cualquier proceder civilizatorio, nada tendría sentido en esta vida, ni siquiera la religión. La verdadera libertad no reside en una regla moral inflexible y opresora, y mucho menos en una obligación de hacer esto o aquello solo para no ser castigado o para no ser como el otro. Como algunos dicen, no ser del mundo. No podemos basar lo que somos en simplemente ser lo opuesto a lo que no nos gusta. El Evangelio nos enseña a seguir a Cristo sin importar el escenario o contexto, tanto externo como interno, porque el mensaje de Cristo es para todos. El Papa Francisco habla frecuentemente de este tema, y como era de esperarse, es atacado por todos los grupos extremistas, incluso por quienes deberían apoyarlo, que forman parte de la misma institución, la Iglesia Católica. Como podemos observar en esta carta, estas discusiones y conflictos no son un hecho moderno. Han existido desde los primeros años de la Iglesia primitiva. Estamos hablando de un contexto a finales del siglo II, más de 100 años antes de que el cristianismo fuera establecido como religión oficial por el emperador Constantino. Clemente continúa su carta diciendo que hay que resistir a lo que dicen los carpocrasianos en todo momento y nunca estar de acuerdo con ellos, incluso si dicen algo verdadero. Esto puede sonar extraño, pero la correlación falsa ya se usaba en los argumentos antes de Cristo y hoy en día esta estrategia es aún más común. Observe el ejemplo utilizado en el artículo Falacia de la falsa causalidad de Mateusz Mayer-Schmalter en la siguiente frase. Este país tiene un número excesivo de leyes y sin embargo nunca ha habido tantos escándalos de corrupción. Por lo tanto, si disminuimos el número de leyes, la corrupción también disminuirá. Es posible que las dos primeras afirmaciones, que cierto país tiene un número excesivo de leyes y que nunca ha habido tanta corrupción, sean verdaderas. Sin embargo, aunque sean ciertas, no necesariamente tienen relación una con la otra, y la persona que instrumentaliza estos hechos hace una falsa correlación para llegar al objetivo de su argumentación. Se debe disminuir el número de leyes para que disminuya la corrupción. ¿Entiendes? Dos verdades, utilizadas como si estuvieran relacionadas para sostener una conclusión superficial, pero que puede funcionar cuando hay una gran audiencia sin tiempo para reflexionar y analizar, ya que no sería tan simple acabar con la corrupción. Al convencer al público de que esta alternativa fácil es posible, la solución se vuelve atractiva, pero no deja de ser falsa.
Además, observa que las dos primeras afirmaciones de la frase no presentan ningún criterio que las sustente. No explican por qué el número mencionado sería excesivo y tampoco comparan los números de corrupción con otros tiempos y con los medios para combatirla. Después de todo, como todo, siempre está el contexto histórico que es imprescindible para este tipo de análisis. Aún así, observa que la frase encaja perfectamente en los discursos de políticos populistas, coaches mesiánicos, religiosos engañadores y todo tipo de charlatanes que tenemos en nuestra sociedad. Siguiendo con la carta, Clemente dice que no todas las cosas verdaderas son verdad, que ni la verdad aparente ni las nociones humanas deben estar por encima de la verdad verdadera según la fe. En esta afirmación hay dos líneas que podemos seguir. La primera da razón a Clemente, ya que muchas de las leyes de Cristo no tendrían sentido en el mundo material humano, como por ejemplo, dar la otra mejilla. Si el mundo fuera cristiano y cumpliera con este mandamiento, habría paz, pero en la ley de este mundo, cuando uno no se protege, su cuerpo puede perecer a manos de otros. Ambos casos son verdaderos, pero solo uno es verdad fuera de las nociones lógicas humanas, aunque dentro de Cristo. La segunda línea que podemos seguir es sobre el cuidado que debemos tener al identificar cuál es la verdad verdadera de la fe, pues vivimos en una época en que, solo dentro del cristianismo, hay más de 33.000 denominaciones en todo el mundo, cada una con sus peculiaridades en la interpretación de lo que serían esas verdades. Por lo tanto, llegar a una conclusión sobre cuál sería esa verdad de la fe requeriría un consenso entre todas estas denominaciones, como hubo en otras épocas en concilios. Clemente dice que los carpocrasianos, al hablar del Evangelio divinamente inspirado de Marcos, mezclan verdades con mentiras, contaminando todo el discurso. Clemente compara las afirmaciones que mezclan verdades y mentiras con un refrán que dice que, así, hasta la sal pierde su sabor. Clemente entonces relata cómo fue la composición del Evangelio canónico de Marcos. Marcos escribió las acciones de Cristo cuando Pedro estaba en Roma, pero no escribió sobre todas las acciones y tampoco se refirió a las místicas, solo a aquello que consideró necesario para evangelizar a la comunidad. Cuando Pedro sufrió el martirio en Roma, Marcos se fue a Alejandría y llevó consigo todas las anotaciones que había hecho sobre lo que decía Pedro, y a partir de estas anotaciones compuso el Evangelio. Clemente aún dice que Marcos evitó transferir al Evangelio la llamada enseñanza hierofántica del Señor, sino que buscó dar una base a la narrativa, estructurándola con acciones y palabras que dirigían místicamente a los oyentes hacia la verdad de Cristo. Prosiguiendo y dejando claro que estamos reproduciendo lo que Clemente dice en la carta, Marcos muere y deja su escrito, el Evangelio místico, a la iglesia de Alejandría, que lo preserva. Clemente afirma, entonces, que Carpócrates manipuló al obispo de Alejandría y al conseguir una copia del Evangelio místico de Marcos, hizo lo mismo con el texto. Lo interpretó, manipuló y ajustó según su voluntad, mezclando lo que era original y sagrado para los cristianos con sus mentiras. Imagínate si Clemente pudiera ver lo que se hizo años después y lo que todavía se hace con el Evangelio de Cristo en la actualidad. Clemente también da instrucciones al lector sobre cómo comportarse en detalle. Se debe negar que el texto manipulado por los carpocrasianos sea de Marcos y que deben ser tratados conforme a la instrucción del rey Salomón en Proverbios capítulo 26, versículo 5. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión.
Clemente entonces afirma que todas las cosas son puras para el que es puro, y es a partir de ahí que dicen a quien le preguntó que no dudará en responder las preguntas honestas y que refutará las falsificaciones con las palabras del propio Evangelio. Y aquí comenzamos la transcripción de parte de este Evangelio místico de Marcos. El fragmento transcrito está, según Clemente, embebido entre los versículos 34 y 35 del capítulo 10 del tradicional Evangelio de Marcos, de la versión canónica. En el fragmento, Jesús y sus apóstoles llegan a Betania, donde había una mujer cuyo hermano había muerto. La mujer se postra ante Jesús y dice: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Donde claramente recordamos a la cananea o fenicia que se dirige a Jesús de la misma manera en el Evangelio de Mateo. Los discípulos reprenden a la mujer y Jesús, enfurecido, va al jardín donde estaba el sepulcro, de donde se oyó un gran grito. Jesús rueda la piedra y rápidamente entra en el sepulcro, donde levanta al joven, agarrándolo con sus propias manos. El joven mira a Jesús y, como dice el texto, lo amó y comenzó a pedir que se quedara con él. Salen de la tumba y van a la casa del joven, que era un hombre rico. Allí, pasados 5 días, Jesús le dio órdenes, aunque el texto no especifica cuáles fueron las órdenes. Tampoco dice si los que quedaron en la casa fueron solo Jesús y el joven o si también los discípulos. El texto continúa diciendo que, esa noche del 6º día, el joven fue a ver a Jesús vestido solo con una sábana, y Jesús pasó esa noche enseñándole los misterios del reino de Dios. Jesús luego se va y regresa al otro lado del río Jordán. El primer fragmento transcrito termina aquí, y claro, ya debes imaginar que la mayor polémica de este texto gira alrededor de la insinuación sexual. En el capítulo 13 de esta serie, que puedes ver completa en nuestro canal, hablamos sobre cómo se trataba la sexualidad en la antigüedad, y que la desnudez no significaba necesariamente acto sexual, y profundizamos un poco más en el tema. En este caso, la polémica se establece de manera aún más fuerte porque la relación sería homosexual, y ya sabemos que este era y sigue siendo un tema polémico dentro de la religión y de la sociedad en su conjunto. Pero antes que nada, ¿por qué abordamos el tema de la sexualidad si el texto no menciona nada de sexo, sino de desnudez? Porque, como se ha dicho, en la literatura antigua, y especialmente en la de contexto místico o gnóstico, la desnudez tiene un significado simbólico. Es desnudarse del yo anterior y vestirse con el nuevo yo glorioso, con las vestiduras divinas. En la tradición apostólica de Hipólito de Roma, por ejemplo, encontramos la siguiente instrucción respecto al ritual del bautismo. Los que se van a bautizar se desnudarán, primero los niños, y se lo entregará desnudo al obispo o al presbítero, que está junto al agua, bautizándolo. En el dicho 37 del Evangelio apócrifo de Tomás, que trataremos en los últimos episodios de la serie, Jesús dice a los discípulos que solo lo verán cuando estén desnudos y no sientan vergüenza, en alusión al primer ser humano creado con perfección y en sintonía con Dios. De hecho, los evangelios canónicos también son, con frecuencia, víctimas de la mala intención de personas que quieren usar interpretaciones equivocadas para atacar o justificar alguna práctica. Aún dentro de este tema sobre la homosexualidad, el pasaje de Juan capítulo 13 versículos 23 al 25 ha sido víctima del mismo tipo de especulación. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó:
Señor, ¿quién es? No hay ninguna insinuación sexual, pero como sucede muchas veces, la maldad está en los ojos de quien mira. Y no pienses que esto es algo actual. Como vemos, ha existido desde siempre, como en el caso que estamos estudiando hoy, del siglo II. De hecho, específicamente sobre el pasaje de Juan que acabamos de ver, podemos estudiar el caso del fraile franciscano Francesco Calcagno, que fue ejecutado en diciembre de 1550 en Venecia por varios motivos, siendo la insinuación de la relación entre Jesús y San Juan uno de ellos. En este texto, también es inevitable la comparación del joven muerto en Betania, cuya hermana comunica el suceso a Jesús, con la resurrección de Lázaro narrada en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 17 al 19. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 15 estadios, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. El joven que va a hablar con Jesús cubierto solamente con una sábana también recuerda el pasaje de Marcos capítulo 14, versículos 51 y 52. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto solo en una sábana, y le echaron mano, pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. ¿Sería este joven el que Jesús resucitó en Betania, según el apócrifo que leímos? ¿O será que el texto apócrifo se inspiró en esta referencia insólita para dar un tono más serio y esclarecedor a su texto, ya que ahora tendríamos la respuesta? ¿Sería Marcos el autor del texto? ¿Sería una alegoría del bautismo? Aún no hay un consenso sobre este pasaje. Terminando de transcribir esta primera parte que comentamos, Clemente argumenta que la frase hombre desnudo sobre hombre desnudo que Teodoro le pregunta no se encuentra en el texto, lo que parece indicar que Teodoro básicamente escribió una carta preguntando sobre lo que quizás había escuchado sobre el contenido del dicho texto. El segundo y último pasaje que Clemente transcribe es una continuación del versículo 46 del capítulo 10 de Marcos y dice que llegaron a Jericó y estaban allí la hermana del joven que Jesús amó, su madre y Salomé, y que Jesús no las recibió. En este caso, es difícil saber si la madre es de Jesús o del joven, y también por qué Jesús no las recibe y por qué el texto registra este, digamos, detalle. Clemente entonces dice que las demás cosas que le escribió Teodoro parecen y son falsificaciones, porque la verdadera interpretación está en conformidad con la filosofía verdadera. Y aquí se acaba lo que tenemos disponible de este texto que deja tantas preguntas y tan pocas respuestas. Este es solo uno de los muchos textos históricos que están perdidos y que tal vez nunca sean recuperados, así que incluso este pequeño fragmento que tenemos disponible puede considerarse una joya. ¿Y por qué? ¿Agrega algo a la fe cristiana? Lo más probable es que, en el sentido teológico, la respuesta sea negativa. Al fin y al cabo, en este aspecto, los evangelios canónicos son más que suficientes. La utilidad que tiene este texto es ayudarnos a orientarnos en nuestra fe frente a las posibles manipulaciones que sufre el Evangelio de Cristo a lo largo de la historia. En estos últimos capítulos de la serie, hemos estado tratando varios de estos textos gnósticos que fueron instrumentalizados por sectas, cada una de acuerdo con su fundador: carpocrasianos, donatistas, maniqueos, arrianos. Y hoy están mejor disimulados, hasta se podría decir que disfrazados. Manipulan todas las religiones, sincretizando todo aquello que pueda servir a la vanidad de un líder cuyo único interés es el poder. Lo que falta saber
es qué quieren, a dónde quieren llegar con ese poder en un mundo tan globalizado. Los falsos religiosos actuales no son los primeros en instrumentalizar a Cristo y no serán los últimos. Nosotros, los cristianos, debemos recordar siempre cuál es la verdadera iglesia de Cristo, aquella que abarca todo y reúne a todos. Tú, cristiano, no necesitas ni debes aceptar las seductoras invitaciones de sectas que parecen traer una nueva verdad y que desestiman lo que el cristianismo ha vivido hasta el día de hoy. Observa que siempre traen a un líder mesiánico sediento de poder, cuya única finalidad es convertir a los fieles en verdaderos dependientes de su iglesia y así tener poder sobre todos los aspectos de su vida, especialmente el financiero. No somos ni debemos ser dependientes de una institución. Debemos ser parte de la iglesia de Cristo, que está, ante todo, dentro de nuestros corazones. Debemos caminar con la iglesia. No debemos ser dependientes de una persona que nos manipule como quiera, creando una dependencia, sino que debemos buscar ayuda para entender a Cristo a través de la buena nueva que nuestros antepasados dejaron en las Escrituras, considerando los textos como suficiente doctrina y base para nuestra fe y obra. Tampoco yo, hermanos, pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Por eso, en vez de alimento sólido, os di a beber leche, pues todavía no estabais para más. Aunque tampoco lo estáis ahora, pues seguís siendo carnales. En efecto, mientras haya entre vosotros envidias y contiendas, ¿no es que seguís siendo carnales y que os comportáis al modo humano? Pues si uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, ¿no os comportáis al modo humano? En definitiva, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Servidores a través de los cuales accedisteis a la fe, y cada uno de ellos como el Señor le dio a entender. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer, de modo que ni el que planta es nada, ni tampoco el que riega, sino Dios, que hace crecer. El que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada uno recibirá el salario según lo que haya trabajado. Nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros campo de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo, como hábil arquitecto, puse el cimiento, mientras que otro levanta el edificio. Mire cada cual cómo construye, pues nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. Y si uno construye sobre el cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, hierba, paja, la obra de cada cual quedará patente, la mostrará el día, porque se revelará con fuego, y el fuego comprobará la calidad de la obra de cada cual. Si la obra que uno ha construido resiste, recibirá el salario, pero si la obra de uno se quema, sufrirá el castigo, mas él se salvará, aunque como quien escapa del fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 17. Agradezco a ustedes que han permanecido hasta aquí y los invito a suscribirse y participar en este trabajo dejando su opinión en los comentarios. También los invito a ver los capítulos anteriores de la serie, que pueden encontrar en el enlace de la lista de reproducción que aparecerá al final del vídeo y que está en la descripción. En el próximo capítulo hablaremos de la epístola de Lucio Léntulo, un texto neoapócrifo bastante curioso. Hasta entonces. Este documental no tiene ninguna intención de polemizar sobre el tema, ya que no existe motivo alguno para hacerlo. Durante mucho tiempo, los apócrifos han generado más discusiones sobre si deben ser leídos o no, que sobre la lectura y reflexión en sí de dichos libros. Son parte de la historia de la Iglesia y del cristianismo, al igual que los demás libros de la Biblia cristiana, y en ellos encontramos las raíces de muchas tradiciones del cristianismo en todo el mundo. También es interesante recordar que la Biblia cristiana difiere entre las muchas denominaciones cristianas, ya que hay diferencias entre la Biblia ortodoxa, la católica y la protestante en cuanto a la cantidad de libros que contiene cada canon.
Para comprender y reflexionar sobre los apócrifos, hay que hacer el mismo ejercicio que se realiza para estudiar la Biblia y cualquier otro escrito histórico. Entender la época, el lugar, la cultura, el idioma, en resumen, el contexto histórico. Hay cosas que eran comunes hace 100 años y que hoy serían inaceptables. De este modo, se puede suponer que al hablar de cosas que fueron escritas hace 2000 años, el choque sería aún más fuerte, lo cual no es exclusividad de la Biblia o de la religión, sino de la historia. Así que, en el caso de esta serie, que tratará únicamente de los evangelios apócrifos, tenemos la oportunidad de consultar otras fuentes sobre las personas que vivieron con Cristo y también sobre el mismo, ya que aquí hay un hecho que no difiere en nada de los evangelios canónicos. Todo lo que se escribió sobre Cristo fue escrito por personas que estaban a su alrededor y por las comunidades fundadas por estas y otras personas. El propio Jesús no dejó nada escrito. Y menciono solo los evangelios apócrifos porque también hay libros del Antiguo Testamento y epístolas que son apócrifas. La curiosidad sobre los hechos de la vida de Cristo y sobre los orígenes de la religión y las tradiciones del cristianismo está presente en los más diversos grupos de nuestra sociedad. La serie fue realizada con la intención de satisfacer un poco del interminable interés por este que es, sin duda, el mayor personaje histórico de la humanidad, Jesucristo.